directamente con la clase, ¿verdad? Con la introducción. Hoy vamos a tener la introducción del curso. Y al final vamos a dar un poco de las indicaciones de cómo, ya que esté la mayoría conectados, de cómo lo vamos a trabajar, ¿verdad? Y pues bueno, también a los que hoy inician acá la aventura en Profundiza, pues también bienvenidos. Tenemos ahí algunos hermanos que están comenzando. Entonces, pues tenemos un tiempo para orar. Vamos a pedir a Dios que nos acompañe, que nos ayude y que nos pueda dar la oportunidad de tener la humildad y el corazón para poder aprender. Vamos a orar. Oh Padre que estás en el cielo, te damos tantas gracias, Señor, por darnos el privilegio y la oportunidad, Padre, de estar juntos. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros y nos das la vida, nos has prestado la salud y la oportunidad, también los medios para poder conectarnos en esta clase. Quiero pedirte, Padre, que nos puedas ayudar, que nos puedas cuidar, que puedas proteger nuestra vida y nuestro corazón y que nos ayude, Señor, para que estas semanas que vamos a aprender sobre el método de estudio bíblico nos pueda ayudar, Padre, a que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, pueda voltearse a ti y que con humildad podamos buscar profundizar más en tu palabra y entender mejor, Señor, tus preceptos. Gracias por mis hermanos, por su interés, por su deseo. Y oramos, Padre, pidiéndote tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Hoy vamos a tener la introducción a este curso de método de estudio bíblico. Y lo que vamos a hablar alrededor a lo largo más bien de este curso, pues es un método de estudio bíblico, pues que voy a proponer que nos puede ayudar y que nos puede permitir profundizar en la palabra de Dios. Obviamente, pues toda persona que desea conocer de las escrituras, toda persona que desea profundizar en la palabra de Dios, creo que este método le será útil, le será bastante útil para poder crecer y poder aprender a cómo. También tenemos dentro del grupo personas que dirigen una familia y de pronto pues preparan un devocional, preparan una clase para el ministerio. Tenemos también líderes de ministerio en el curso que tal vez ya predican con mayor regularidad. Y pues este método de estudio pues, nos va a ayudar a profundizar en la palabra de Dios y nos va a ayudar a que lo que aprendamos lo podamos aplicar, pero también lo podamos transmitir, aunque no es un curso de predicación, pero lo podamos transmitir de la manera correcta a las personas que estén a nuestro alrededor o a las personas que tengamos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Entonces, el método de estudio bíblico es un método que nos va a ayudar a entender. Nosotros normalmente, ¿qué hacemos? ¿No? Leemos la escritura y leemos una escritura y rápidamente, pues, nuestra primer tendencia es interpretarla. Nomás la leemos, la interpretamos. Es nuestro primer paso. ¿Verdad? Y venimos y la escritura dice tal cosa, ¿no? ¿Verdad? Y no la leemos bien, ¿verdad? Y no estudiamos a profundidad. Entonces, cometemos errores, ¿verdad? Cometemos errores. Yo les quiero contar un error que cometí hace unos años. Predico sobre aquella escritura donde bajan al paralítico del techo, ¿recuerdan? Para que Jesús lo sanara. Entonces yo digo, imagínense el desastre que hicieron estos hombres. Destruyeron la casa, quitaron el techo, fue un relajo. ¿Cómo pudo haberse sentido los dueños de la casa al ver la atrocidad que ellos hicieron? ¿Verdad? Pero su fe era muy grande, entonces ellos bajaron al paralítico para que lo sanara. Entonces yo me hubiera evitado bastante ridículo si hubiese leído el pasaje paralelo, ¿verdad? Que principalmente en Lucas habla de que era un tejado.
Entonces era mucho más fácil quitar las tejas, bajar al paralítico y poner las tejas, ¿verdad? No hubo destrucción, ¿verdad? Entonces, pero al no haber hecho un estudio correcto, cometí un error. Otro error que cometí hace muchos años es que predico sobre la transfiguración. Y digo, y viene Jesús bajando y encuentra a los discípulos y le dicen, mira, ellos no pudieron sanar a mi hijo, y Jesús los mira y le dice a Pedro y le dice a Juan, ¿por qué no pudieron? ¿Por qué no pudieron sanar? Qué poca fe la que tienen y todo eso. Si hubiera hecho un mejor estudio antes de subirme a predicar, pues fácilmente hubiera notado de que Pedro y Juan venían con Jesús de la transfiguración. Ellos no estaban abajo. Los que trataron de sanar fueron otros. Entonces, pero como uno solo lee una partecita, solo lee unos versículos y se apresura a interpretar, comete esos errores, pues que definitivamente son garrafales. Y bueno, y así se hacen las herejías y así se hacen los grandes errores cuando no estudiamos de una manera correcta. Entonces, ¿qué vamos a ver en este curso? Vamos a hablar sobre este método de estudio bíblico. ¿Por qué método en singular? Porque queremos aprender un método. Pueden haber muchos más métodos, muchas más maneras tal vez de acercarse al texto, pero creo que este método es muy general. Es un método inductivo que es utilizado por el seminario en el que estudio, pero también es utilizado por la gran mayoría de personas que hacen hermenéutica seria. Entonces, es un método sencillo, pero que vamos a aprender y que vamos a poder también crecer en esto. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Este estudio para todos nosotros y para tener una correcta interpretación de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no estudiamos profundamente la Biblia? ¿Por qué no estudiamos profundamente la Biblia? Primero, a veces porque nos falta tiempo, ¿verdad? Tal vez esa podría ser una razón, ¿verdad? No tenemos el tiempo suficiente para estudiar profundamente la Biblia. Entonces, pues obviamente voy a leer las escrituras, voy a tener mi lectura devocional en la mañana, pero no voy a tener el tiempo para hacer un estudio. Dos, conformismo. A veces nos conformamos. Agradezco a quienes toman notas, la verdad. Creo que ayuda mucho, aunque yo les mando la presentación, pero el tomar notas es muy importante. Ahorita que estoy dando este curso, revisé mis notas cuando yo hace 7 años recibí un curso de métodos de estudio bíblico y me animó tanto ver mis notas, de verdad. Me animó, ahorita veo alguno, pero me animó mucho. Dije, que bien ponía atención, dije, o sea, sí ponía atención. Entonces, creo que, y me ayudó mucho aún para hacer esta clase, mis notas de hace 7 años. Entonces, les animo ahí a tomar nota porque también nos ayuda a estar despiertos en el transcurso de la clase. Entonces, les decía que el conformismo, no nos conformamos por lo que diga el predicador, lo que diga el pastor, lo que diga mi líder, pues ya con eso él sabe, ¿verdad? Él es el que sabe, ¿verdad? Entonces, con eso me conformo. 3, esto es solo para los predicadores. Estudiar profundamente la palabra de Dios, esto es solo para los predicadores. Ellos sí tienen que estudiar profundamente la palabra de Dios. Para uno no es tan relevante. Y número 4 es que no se tiene el hábito de la lectura. Obviamente, para poder nosotros tener un método de estudio bíblico y estudiar profundamente las escrituras, hermano, definitivamente necesitamos, ¿verdad? Tener el hábito de la lectura. Si tú no tienes el hábito de la lectura o no quieres adquirir el hábito de la lectura, pues definitivamente pues va a ser solo información, pero no vas a avanzar mucho. Pero necesitamos leer. Yo sé que hay muchos recursos audiovisuales y yo trato de pasarles muchos recursos audiovisuales para evitarles la fatiga, dijo Jaimito el cartero, pero realmente nada puede sustituir la lectura, que es muy importante. Entonces, esas pueden ser algunas de las razones por las cuales no estudiamos profundamente la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué es necesario un método de estudio bíblico?
¿Por qué es necesario un método de estudio bíblico? Uno, porque así como pueden ver en la imagen que está a la derecha, ustedes pueden ver ahí un cañón, ¿verdad? Hay un abismo de un lado hacia el otro, ¿verdad? Un gran abismo. Y eso es lo que existe entre nosotros y la Biblia. Aunque los traductores de la palabra de Dios se han esforzado mucho, ¿verdad? Y las versiones tal vez más modernas o más eh, parafraseadas tratan de esforzarse por interpretar, por hacernos entender. La verdad es que no se puede. Necesitamos ir más allá, porque hay una distancia en tiempo, ¿verdad? Si hablamos del Antiguo Testamento, la distancia de tiempo es algunos escritos 3.500 años. Es una distancia muy larga, ¿verdad? Si hablamos del Nuevo Testamento, pues 2.000 años, un poquito menos de distancia. Si uno va a la colonia donde nació, si ya eres de mi edad, y vas, y ya pasaron 30 años, 40 años, y vas a la calle donde viviste, donde naciste, y dices, ¿dónde está tal lugar? Es muy probable que ya no exista. Es muy probable que ya no esté. ¿Y dónde vive doña no sé qué? Ya no hay, nadie la conoce. O sea, si en 50, 40 o 30 años puede cambiar tanto, ¿verdad? Un lugar, una ciudad, pues imagínate 2.000, 3.500 años. También hay una distancia en cultura. Existe una distancia cultural. No es lo mismo para nosotros, ¿verdad? Que para ellos. A veces nosotros leemos la Biblia con nuestra cultura, en nuestro entendimiento cultural, pero la cultura es un abismo muy grande, que se necesita estudio y esfuerzo para poder franquearlo, porque es una gran diferencia. Si nosotros hoy en día nuestras culturas son tan diferentes, ¿verdad? Nuestras culturas, o sea, no es lo mismo una cosa tal vez acá que otra cosa allá en Costa Rica. Estábamos con los muchachos la semana pasada o antepasada que andaban aquí por la misión y empezamos a decir qué significa chilero. Entonces empezaron todos chilero, chivo, priti y otros decían palabras que dice, ¿de dónde lo sacan? ¿Verdad? Entonces, si nosotros hoy, en pleno año 2022, tenemos abismos culturales, imagínense el abismo cultural con el texto bíblico, es muy grande. También hay una distancia geográfica. Para nosotros tal vez subir a tal lugar es una cosa, para ellos es subir, tal vez no es lo que para nosotros es subir, ¿verdad? Entonces, lo que es para ellos un lugar, para nosotros puede ser otro lugar o otro entendimiento. Entonces existe una distancia geográfica y obviamente existe una distancia idiomática. Y esa es una distancia, un abismo muy, muy grande. ¿Cuánto ha cambiado nuestro propio idioma de hace 100 años? ¿Verdad? El español hace 100 años, ¿cuánto ha cambiado? ¿Verdad? El castellano de hace 50 años, ¿cuánto ha cambiado? Definitivamente es otro idioma, ¿verdad? En muchos aspectos, a veces hasta inentendible, y sobre todo en algunos términos. Lo mismo pasa en la Biblia. Nuestra palabra amor, en la palabra amor bíblica, es muy distinta, es muy diferente. Firmes acá es muy distinto en el idioma original. Entonces hay un abismo que necesitamos nosotros poder entender y poder comprender y estar claros de que existe una distancia. Entonces, por eso, por todo esto que les expreso en este momento, es que se hace necesario un método de estudio bíblico para poder acercar esa línea, ¿sí? Para poder acercar esa línea lo más que pueda, para que nosotros hagamos un viaje al pasado, a la época, y logremos y tratemos lo más que se puede de poder
venir y entender como ellos lo entendieron, tratar de comprender lo más que se pueda, aunque todavía nos va a hacer falta un poco, pero gracias a Dios por la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podamos entender todo esto. Y bueno, ya vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos, cómo los podemos ir solventando. Un ejemplo clásico. ¿Qué es lo que ustedes ven aquí en pantalla? ¿Qué es esto? La Santa Cena. La última cena. Una pintura de la Santa Cena. Ok, ¿quién es? Una ¿Alguien pintura sabe de la quién? Santa Cena. La pintura de Da Vinci, Da Vinci, ¿no? que se pintó como monasterio, creo yo, y una pared ahí. Ok, bueno, pues aquí vemos la pintura de qué? De la famosa Última Cena, ¿verdad? Nosotros decimos Santa Cena porque en nuestro contexto, hablando de contextos, ¿verdad? Nosotros hablamos como nosotros. Pero, ¿qué pueden ver ustedes ahí? ¿Creen ustedes que eso se apega a cómo fue la última cena de Jesucristo? ¿Qué piensan? Buenas noches, Pablo. La verdad es que esto siento yo, por lo que he leído y por lo que he entendido, para empezar la mesa, ¿verdad? Que en aquel entonces, en el tiempo de Jesús, no habían mesas así como estas, pero los romanos sí utilizaban mesas como estas. El pintor le puso una mesa con sus burritos, sus banquitos abajo, pero tengo entendido que a nivel los judíos, ellos no utilizaban mesas de estas, sino que eran en el suelo, en una como alfombra, una tela o algo que ponían en el suelo. Correcto. Entonces ya solo el aspecto de la mesa nos hace ver que esta última cena es obviamente y totalmente no apegado, ¿verdad? A la historia. ¿Qué otras cosas pueden ver ustedes? Que creen que La no se casa. Hola, Pablo. Buenas noches. Hola. Te habla Marcos. Mucho gusto Hola, Marcos. de oírlos a todos. También la casa, ¿verdad? Porque pues, en la antigüedad las casas no eran así. Además, él hablaba en el atrio alto de la casa, que donde hicieron la cena con Jesús, pero no eran de esa forma, ¿verdad? Era algo más rústico. Muy posible que las casas en Palestina, ¿verdad? Alguien escribe, Andrés escribe que la ropa. Es muy probable, claro, que no tuvieran toda esta gama de colores en Palestina. ¿Verdad? Vemos aquí que hay tantos colores, casi que todos andan de un color diferente, ¿no? Esta me encantó muy bien, Aarón, los tonos de piel, ¿verdad? Los Pablo, tonos buenas de noches. piel. Ajá, sí, Saludos, Josué. Josué. La vajilla también. No sé si quería decir algo, Josué, pero no lo escuchamos. Sí, correcto. La vajilla. Vemos que hasta hay de vidrio, ¿verdad? Hay algunos de vidrio, ¿verdad? Por acá. Entonces, los tonos de piel, el tono, el color del cabello, ¿verdad? Entonces, no creo yo, ¿verdad? Que en esa época pues hayan habido tantos rubios, ¿verdad? Puede ser que había alguno que otro, pero aquí todos eran rubios casi, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos que Da Vinci, qué hizo? Pintó la última cena según su entendimiento, ¿verdad? Pero no hizo ningún viaje hermenéutico, ¿verdad? No hizo ningún viaje hermenéutico, no hizo ningún viaje ahí al pasado, no hizo ningún estudio bíblico para poder comprender, para poder entender quién, ¿verdad? Cómo eran las personas en Palestina, cómo eran las casas, cómo eran las mesas. Josué, creo que ahí tenés problemas con tu micrófono, que Echeverría se está activando cada momento. Entonces, no hizo ningún viaje, ¿verdad? Entonces, él lo pintó y es tan famoso, han hecho películas, han hecho libros, han hecho, ahí, es fascinante para muchos, pero bíblicamente no tiene ningún sentido. Y eso pasa a muchos de nosotros, no culpemos a Da Vinci, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Interpretamos según lo que entendemos, interpretamos según lo que para nosotros es hoy en día tal o cual cosa. Pero vemos con claridad, hermanos, esta pintura
¿verdad? Nos enseña ahí de que no tiene nada que ver, ¿verdad? Con esto. Y si todos estaban en el aposento alto, alguien se pregunta, ¿y quién tomó la foto, verdad? Pues bueno, saber quién tomaría la foto, porque ahí están todos. Entonces, vemos que eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué nos dice? Necesitamos un método. Necesitamos un método de estudio bíblico. Tú y yo necesitamos aprender y entender. Si yo quiero profundizar en la palabra de Dios, necesito un método. Obviamente, lo que vamos a ver acá, y lo voy a repetir casi que en cada clase, tal vez no va a ser algo que vamos a hacer en la mañana en nuestro tiempo con Dios. Porque esos 30 minutos, esa hora que dedicamos a la lectura bíblica, tal vez no nos va a alcanzar, pero sí lo vamos a hacer en esos momentos en los que necesitamos y queremos aprender más de la palabra de Dios. Y poder, o vamos a preparar un devocional, nos toca dar la Santa Cena en la iglesia, me voy a preparar, yo no voy a subir a hablar la escritura, porque ya todos la compartieron, yo la voy a compartir. No, voy a prepararme para saber de qué está hablando, para poder comunicar el mensaje de la manera correcta y poder hablar de la palabra de Dios. Entonces necesitamos un método. Eso es importante. Entonces, ¿por qué necesitamos un método? Necesitamos un método porque tenemos preconceptos que nos influyen. Ninguno de nosotros se acerca ni a la iglesia ni a la Biblia de la misma manera. Tenemos que ser honestos en esto. O sea, no nos acercamos de la misma forma. Todos, dice, nos acercamos. Yo tengo una maestra que decía, nadie se acerca al texto teológicamente puro. O sea, todos ya traemos una idea. Todos ya traemos un concepto, ya traemos un pensamiento, ¿verdad? Pero realmente, ¿está de acuerdo con la enseñanza bíblica? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? Entonces, pero bueno, aquí vemos algunos preconceptos que nos pueden influenciar o influir cuando estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué tal? Conceptos personales. El género, un ejemplo, si soy hombre, si soy mujer, podemos leer las mismas escrituras e interpretarlas de una manera diferente. Podemos verlas de una manera distinta. Entonces, ese concepto del género puede influenciar. Mi trasfondo familiar, ¿sí? Una persona que tal vez no creció con un padre amoroso, cercano, es muy difícil para esta persona entender la paternidad de Dios, por ejemplo. Entonces le afecta porque le influye negativamente al acercarse al texto. También tenemos preconceptos culturales, como decíamos, mi cultura puede exaltar tal cosa y la cultura bíblica exaltaba otra. Un ejemplo, para nosotros, lo más importante para el ser humano en este mundo en el que vivimos es el dinero. El dinero es lo más importante, ¿sí? Y todo gira alrededor del dinero, nos guste o no. Pero en los tiempos bíblicos el dinero no era lo más importante, era el honor. Eso era lo más importante, pero era un asunto cultural. Entonces nosotros, ¿por qué existe la teología de la prosperidad? Porque es un asunto cultural. Las personas se acercan a la Biblia con ese entendimiento. También mi edad me puede afectar, me puede influir. Y yo creo que todos los que ya llevamos muchos años en la fe hemos visto cómo ha evolucionado tal vez nuestro entendimiento de ciertos pasajes conforme crecemos. Nuestro nivel socioeconómico también nos puede afectar, ¿verdad? A cómo entendemos algo, a cómo comprendemos. Entonces nos acercamos a estos preconceptos que nos pueden, o nos acercamos a la Biblia con estos preconceptos que nos pueden influir. También tenemos preconceptos religiosos. Aunque nosotros decimos, no, nosotros no somos religiosos, pero en la definición básica de religión, sí somos religiosos. O sea, no somos católicos, no somos evangélicos, no somos denominacionales, pero sí tenemos una creencia. Entonces nos acercamos nosotros a la Biblia conforme a las creencias que nos han enseñado durante 20, 10, 15 años en la iglesia.
Entonces nos acercamos ya, esto es, ya yo ya sé cómo se interpreta, ya sé de qué habla. Entonces puede ser que eso es un preconcepto que me puede influenciar negativamente al estudiar la palabra de Dios. Mi trasfondo religioso, alguien que viene de un trasfondo evangélico, alguien que viene de un trasfondo pentecostal, de un trasfondo católico o un trasfondo ateo, puede acercarse al texto con un entendimiento diferente. Y atrae. Entonces, es muy importante esto porque nosotros debemos de estar conscientes de eso, que tenemos una tendencia, que nos cuesta a veces interpretar correctamente porque puede chocar con mi trasfondo, puede chocar con mi creencia, ¿verdad? Con mi corriente, con mis tradiciones o con mis doctrinas. Entonces, todos tenemos un trasfondo religioso que debemos de estar como muy claros en eso, muy claros en eso, ¿no? ¿Cómo lo interpretamos? La situación actual, cómo estamos actualmente también nos puede influenciar. ¿Cómo estoy de salud? ¿Verdad? ¿Cómo está mi salud? Eso me puede influenciar, perdón, negativamente en cómo interpreto. Mi situación financiera. ¿Qué tiene que ver eso con un método de estudio bíblico? Sí, yo tengo que entender que mi situación financiera me puede influenciar, la situación financiera aún de la iglesia me puede influenciar a que quiero interpretar de esta manera. Aquí habla de esto, ¿verdad? Aquí sí habla de tal cosa, ¿verdad? Aquí sí habla, mira esto. Entonces, las finanzas me pueden condicionar a un mal estudio de la palabra de Dios. También la situación en la iglesia. ¿Cómo están las cosas en la iglesia? ¿Cómo van las cosas en la iglesia? Me puede llevar a poder interpretar de una manera, pues ahí, no correcta la palabra de Dios o acercarme al texto con eso. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermano? Nosotros debemos de estar claros que nosotros nos acercamos con un bagaje, ¿verdad? Con una mochila, ya traemos una idea, ya traemos una idea. Entonces, si no estamos claros en eso, pues nos vamos a engañar. Es mejor decir, esta es mi tendencia, por aquí va, así es como me siento, para poder yo comprender mejor la palabra de Dios. Pero quisiera, no sé si hasta dónde vamos, alguien tiene alguna duda, algún comentario que quisiera aportar. No por el momento, Pablo, gracias. Ok. Entonces, ¿es pecado tener un bagaje? No. Lo que es pecado o está mal es no estar consciente de él. ¿Sí? No estar consciente de él. Esto es muy importante. Yo tengo que estar consciente de mi tendencia. Aún yo como miembro de la iglesia por 25 años, tengo mis creencias, mi doctrina, mi manera de pensar y puede chocar con el texto bíblico. Puede chocar con cuando hago un método de estudio bíblico, puede chocar y me puede llevar a decir, no, por aquí no es la cosa, ¿verdad? Y aunque me duela, pero es mejor estar consciente para uno poder interpretar correctamente. Entonces, ¿de qué se trata nuestro método de estudio? ¿Verdad? ¿De qué se trata nuestro método de estudio? Nuestro método de estudio tiene tres grandes elementos. El primero es la observación. Es el elemento que nos va a llevar más tiempo. Yo creo que las siguientes, puede ser 2 o 3 semanas, vamos a estar hablando sobre la observación. Vamos a observar, ¿sí? Y esto es lo que mayor trabajo nos va a llevar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, pues, todo este trabajo. Han escuchado esa palabra que se oye bien interesante, exégesis. Pues lo que vamos a aprender juntos es cómo realizar una exégesis, cómo realizar un estudio del texto. Entonces, para eso, pues vamos a tener esta observación. Entonces, nos vamos a familiarizar con el texto. Entonces, van a haber varias tareas en estas semanas, donde va a haber mucho trabajo de observación. Vamos a estudiar, o vamos a utilizar más bien, o ustedes van a estudiar, la carta a Filemón. Como sabemos, una carta de un capítulo, pero vamos a hacer varios ejercicios con esa carta, ¿verdad? Entonces, por medio de formularios de Google, como el que llenaron ustedes para poder darse de alta en el curso,
lo que vamos a hacer es que vamos a mandar formularios. Esta semana no hay formulario, pero la siguiente ya tendremos el primer formulario en el cual vamos a ir haciendo ejercicios con cada uno de los pasos de observación. Entonces, este método inductivo de estudio bíblico, pues tiene como paso fundamental la observación del texto, la observación de la palabra de Dios, su trasfondo cultural y su trasfondo literario. Son como los dos ejes que vamos a estar trabajando, cultural, literario. ¿Qué podemos aprender, verdad? Después de hacer la observación, el siguiente paso es la interpretación. Como les decía, nosotros lo primero que hacemos por naturaleza, por instinto, es interpretar, ¿sí? Interpretar, yo voy a interpretar, ¿verdad? Voy a interpretar. Entonces leo la escritura, y lo primero que hago es lanzar una interpretación. Es que de esto habla la escritura, ¿verdad? De esto habla la palabra de Dios. Y así se han hecho las herejías, ¿verdad? Porque personas leen un texto y lo interpretan de una manera apresurada, sin haber hecho una correcta observación, sin haber estudiado a profundidad el texto. Entonces, pero ya que hicimos esta observación, podemos interpretar. Podemos decir, la Biblia, lo que habla la Biblia, lo que habla este pasaje o de lo que trata este pasaje es de, y podemos ya dar una proposición central, una idea central del texto. Es decir, este versículo, estos versículos, este párrafo, este capítulo, este libro, trata de esto, ¿verdad? Podemos interpretar. Y finalmente la aplicación. Ya podemos, después de haber interpretado, ya podemos aplicarlo a nuestro tiempo. Es como un viaje de regreso, ¿verdad? Nos fuimos al pasado, observamos, ok, interpreté de una mejor manera, ya entendí de qué está hablando y viajo para acá y puedo dar las aplicaciones, ¿verdad? Las aplicaciones. Entonces, es como una persona que está construyendo una habitación para un área médica en su casa, ¿verdad? Hay personas que necesitan construir un lugar para poder hacerse algún tratamiento médico en su casa. Manda las fotos, ¿verdad? A los médicos y los médicos dicen, bueno, aquí están las fotos, medio se mira, pero aquí yo miro esto, ¿será que así es? Pues yo miro que el material pareciera que es tabla y yeso, pero o será cemento, ¿qué será? Mira, mejor que alguien viaje. Por favor, que alguien vaya a la casa y que observe todo, y que anote, que apunte, que diga de qué es esto y aquello. ¿Ok? Entonces va, hace la observación, interpreta. Después de haber hecho la observación, interpreta y dice, sí, aquí esto es de tabla yeso. Mira, aquí esto es de lámina, tal vez no va a funcionar. Esto es de tal cosa. Mira, el piso necesita una entrada de aire. No sé, pero ya observé, ya interpreté correctamente porque ya viajé a la casa. Ahora regreso, voy con el médico y el médico manda sus aplicaciones. Después de lo observado, necesitan hacer estos cambios. Entonces, ahí viene la aplicación. Y eso es lo que queremos hacer. Aplicar correctamente el texto bíblico a nuestra vida. Entonces, memorícense estos tres pasos. Observación, interpretación y aplicación. Observar, interpretar y aplicar. Esto es muy, muy importante, ¿verdad? Muy, muy importante. ¿Cuáles son las herramientas que van a necesitar? Primero, pues obviamente la Biblia. Van a necesitar la Biblia y si tienen varias versiones, pues ahora con los dispositivos pues tenemos muchísimas versiones, pues necesitamos la Biblia. Número 2, necesitamos concordancias. Vamos a necesitar concordancias. Yo sé que ahora es fácil poner una palabra en la aplicación, pero a veces no es tan fidedigna, ni en Google menos todavía. Entonces es bueno conseguir concordancias bíblicas y hay concordancias exhaustivas de la Biblia. Yo puedo proveerles algunos, pero yo les animo a que ustedes pues, puedan googlear, puedan investigar, ¿verdad? Y si tienen finanzas y pueden comprar, pues sería muy, muy bueno, ¿verdad? Que pudieran comprar. Tercero, diccionarios bíblicos.
Necesitamos diccionarios bíblicos. Hay algunos que están en internet, que ya es de consulta. Pueden consultar Biblias para todo, un ejemplo. Ahí hay diccionarios bíblicos. Entonces, ahí vamos a ir viendo los recursos conforme los vayamos requiriendo. Yo les voy a dar algunas páginas, les puedo mandar algunos PDF, ¿verdad? Entonces, también diccionarios del idioma, ¿verdad? Del griego y el hebreo. También ahí les puedo proveer algunas herramientas que les pueden ayudar. Y número 4, también nos ayudan mucho los libros de historia, ¿verdad? Los libros de historia colaboran bastante. Hay libros que nos enseñan un ejemplo cómo era, ¿verdad? La Palestina de aquel tiempo, ¿verdad? Usos y costumbres de los tiempos bíblicos, ¿verdad? Entonces nos ayudan a entender los libros de historia, también los libros de historia romana, de derecho romano, de historia griega, nos ayudan. Entonces son 4 recursos que algunos voy a ir ahí compartiendo y cómo los vayamos requiriendo, pero para que puedan estar sabidos de que vamos a trabajar, ¿verdad? De que si tu idea es sentarte, recibir la clase y nos vemos el otro martes, pues bueno, algo vas a cachar, pero la verdad nunca vas a poder crecer, ¿verdad? Algo no vas a poder crecer. Entonces, si necesitamos trabajo, tampoco es que los voy a volver locos con tareas o cosas así, pero sí necesitamos familiarizarnos con estos libros, ¿verdad? ¿Para qué? Para crecer en nuestro entendimiento, maravillarnos, que es increíble es cuando uno lee algo, cuando uno profundiza y dice, wow, entendí, de esto se trata, esto es, qué especial, qué increíble, ¿verdad? Y hay libros fascinantes en esto. Y Filemón es un libro fascinante que vamos a aprender mucho a través de él, lo vamos a ir utilizando ahí mucho en este curso, ¿verdad? Quiero terminar la clase de hoy con esta escritura. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, que maneja con precisión la palabra de verdad. En el idioma original se trataba esta palabra precisión de alguien que podía cortar una tela a mano limpia. Han ido ustedes, ahora ya no vamos tanto, pero ¿se acuerdan antes cuando íbamos a comprar telas? Íbamos a comprar telas para hacer pantalones, para hacer sacos o vestidos, las hermanas, y uno decía, deme 2 yardas, ¿verdad? O deme 3,5 yardas, esa era como la medida de los hombres para hacer un traje completo. Entonces venía él, pum, 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 medía, y solo lo levantaba y con una tijera, ¿verdad? Y quedaba recto. Y quedaba, no quedaba torcido, quedaba recto. O sea, tiene una precisión para cortar la tela por la práctica. Una práctica bárbara, entonces podía cortar con una precisión exacta. De eso trata el texto, ¿verdad? Es lo que Pablo le dice a Timoteo. De esa manera tienes tú que manejar la palabra de Dios. Tienes que, porque dice que maneja, dice, con precisión la palabra de Dios. O sea, la palabra debe manejar de una manera perfecta, de una manera precisa. No puedes lanzarte a hablar cualquier cosa, no puedes lanzarte a decir cualquier cosa. Mira que yo creo esto, miren que no, o sea, necesitas manejar con precisión la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos aprender a través del método de estudio bíblico, poder manejar con precisión la palabra de Dios. Va a ser el inicio. Después de esto ustedes van a poder aprender más sobre interpretación bíblica, sobre hermenéutica, y van a poder crecer mucho, pero esto es una base muy, muy buena que nos ayuda a interpretar correctamente la palabra de Dios, ¿verdad? Algo que quiero decirles, ¿te dan cuenta que en los recursos no puse comentarios bíblicos? Y yo de una vez les digo, los comentarios bíblicos no los vamos a requerir en este curso y no los deberíamos de requerir mucho. Los comentarios bíblicos no nos ayudan mucho. ¿Por qué? Porque los comentaristas normalmente escriben de acuerdo a su interpretación, a su doctrina. Entonces, como un recurso final, nos puede ayudar. Ya que hicimos todo el trabajo, decir, bueno, voy a consultar algunos comentarios para ver si no ando tan perdido, pero ahora muchas personas lo que hacen es compran comentarios y solo leen comentarios,
pero ahí están delegando toda la interpretación a una persona, a un ser humano. Y eso creo que no es ni bíblico ni correcto. Hermanos, gracias por conectarse. Esto fue todo por hoy, ¿verdad? Hoy fue rápido y pues los esperamos el próximo martes. Pablo, Ajá. disculpa, solo una pregunta. Sí. Pues yo estoy dispuesto a invertir porque la verdad que el curso está bastante barato, invertir en tiempo y también en dinero, comprar lo que sea necesario. Yo creo que a veces para la universidad, para el trabajo, nos dejan un montón de tareas y las hacemos. ¿Cuánto no más para Dios, para la Biblia, que nos va a ayudar un montón en nuestra espiritualidad, que podamos invertir tiempo y dinero, ¿verdad? Entonces las tareas yo estoy dispuesto a las que las dejes, que sería bueno que nos dejaras, pues las que pudieras para poder profundizar en la Biblia, que es el propósito de este curso, según entiendo. Y el otro tema es de que yo tengo una Biblia que me va a ayudar muchísimo, que es la Thompson, ¿verdad vos? Entonces ahora esa versión es muy buena. Ahora en cuanto a que es la pregunta a la que me refería, en cuanto a los libros de historia, yo siento que me ayudaría mucho si fueras tan amable de podernos enviar un listado, tal vez, ¿verdad vos? De qué libros podríamos comprar o descargar sobre los temas de historia que nos podrían ayudar referentes al curso, ¿verdad? Solamente, Pablo, y feliz noche para todos. Que Dios los bendiga. Gracias, Estuardo. Sí, no se preocupen. Yo voy a tratar ahí de proveerles los recursos lo más que pueda, ¿verdad? Ustedes pues, ahí pueden ir googleando y con respecto a los libros, igual puedo ahí buscar algunos que puedan ayudar, ¿verdad? Para poder tenerlos ahí. No son libros, todos estos libros que hablamos no son libros que uno lee, va a decir, me voy a sentar a leer el diccionario, ¿verdad? Todos son libros de consulta, ¿verdad? Todos son libros que consultamos, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo. Pero va a ser muy bueno ahí. Y conforme vayamos avanzando a partir de la próxima semana, pues ya vamos a ir requiriendo esos recursos y yo pues les voy a proveer algunos de ellos para que puedan leer y hacer sus tareas. Hermanos, eso es todo. Que estén muy bien, se cuidan bastante y nos estamos ahí viendo. Perdón, una última pregunta. Acerca es con respecto a las Biblias. ¿Qué recomiendas? Un ejemplo, yo tengo varias versiones y también, bueno, como dijiste, en las aplicaciones, ¿verdad? Tenía entendido, y no recuerdo dónde saqué esa información, la verdad, acerca de las traducciones más cercanas a los lenguajes originales. Eso estaba la Reina Valera. Yo sé que es un poco complicado entender quizás la manera en cómo está escrita, ¿verdad? Pero, tu punto de vista, ¿cuál nos recomiendas más como apegarnos y que sea entendible para poder, como decías, ¿no? Tener una mejor interpretación de lo que se está leyendo. Buena pregunta. Bueno, yo creo que todas, ¿verdad? Van desde un parámetro, sobre todo las Biblias que tenemos en la aplicación, tanto en la YouVersion como no sé cómo se dice, la Biblia Gateway. Todas son de las sociedades bíblicas, ¿verdad? De las sociedades bíblicas. Entonces, todas manejan un parámetro desde análisis más o desde traducción más textual a traducción más parafraseada, ¿sí? Entonces, el margen es ese, todas están en eso. Entonces, hay Biblias que se acercan más a los lenguajes originales y hay Biblias que se acercan más a la interpretación contemporánea. Un ejemplo, ¿verdad? Como decía, la Reina Valera, pues tiene un acercamiento mayor a los lenguajes originales. La Nueva Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, están de este lado. Y podemos decir, bueno, como son más cercanas al lenguaje original, pues esas son las que hay que leer, pero a veces no nos explican bien, ¿verdad? O por el afán de traducir lo más literalmente posible, que es lo que tratan, aunque no es posible al 100%, pero es el intento, nos puede no ampliar la información. Entonces consultamos otras Biblias, como la Dios habla hoy, la Nueva Biblia de las Américas, tal vez están como en un centro, y tenemos las Biblias que son ya paráfrasis, ¿verdad? O sea, realmente no van palabra por palabra, como la Nueva Traducción Viviente, como la Biblia Lenguaje Actual. No es que estén mal,
¿verdad? Porque ellos tienen un propósito de traducción. Entonces, lo malo es como quedarnos con una versión. Esta es la sacrosanta, como los evangélicos, ¿verdad? La sacrosanta Reina Valera. Si no lees la Reina Valera, estás en pecado, ¿verdad? O como nosotros que solo por muchos años solo la Dios habla hoy. Entonces, hoy tenemos la variedad y leer en las diferentes versiones puede ampliarnos. Entonces, creo que todas son, si se combinan, creo que todas nos sirven. ¿Verdad? Ok, gracias. De nada, de nada. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, hermanos, que estén muy bien. Descansen. Gracias. Gracias. Feliz noche a todos. Feliz Gracias, noche. Pablo. Buenas noches, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Pablo. Buenas noches a todos. Gusto saludarles. Buenas noches, Un Pablo. abrazo. Cuídate.